Bueno, para hablarnos de todo este tema, agradezco que nos haya tomado la llamada Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Buenos días, ingeniera, ¿cómo está? Muy buenos días, Diana, y a ti, a tu amable auditorio. Bueno, vamos desde el principio. ¿Qué situación es lo que ha provocado todas estas contingencias? Ya hemos estado escuchando que todo el mundo se echa la culpa de todo, pero yo quisiera que nos explicara por qué se dieron estos momentos de crisis ambiental. Claramente ahorita, y esta situación es el resultado de que tenemos en la megalópolis 1.400.000 automóviles circulando de manera adicional, que no teníamos hace un año porque dejaban de circular un día entre semana y 2 sábados al mes. Entonces, la acumulación de contaminantes que provienen del parque vehicular, en esta época de ozono en particular, donde sabemos que tenemos vientos débiles y una serie de condiciones meteorológicas en las cuales estamos más propensos a precontingencias, pues después de 14 años nos llevó a esta situación de estar en una fase 1 de contingencia ambiental. Y de ahí que a través de la megalópolis y que por consenso de las 6 entidades y el gobierno federal representado a través de Semarnat, pues se hayan tomado estas medidas extraordinarias en donde dejan de circular desde ayer arriba de 800,000 vehículos, incluidos los hologramas 0 y 00, que estaban normalmente exentos de estas medidas o restricciones a la circulación. Sí. Sí. Sobre este nuevo parque vehicular que se refiere que es 1.400.000 y que tiene que ver ante la medida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalando pues que tenía que ser no por antigüedad sino por cuestiones mecánicas, por así decirlo. También ayer salió a decir la Suprema Corte que jamás le dijo al gobierno que quitara el programa, que solamente ellos dieron una resolución en torno a unos automóviles, a unos automovilistas que fueron y que se ampararon. Entonces, ¿por qué haberlo quitado tratando o creando un caos vehicular de 1.400.000 vehículos más, que además, ayer lo comentábamos, tenemos reportes fidedignos reales de gente que paga muy mal, que paguen los verificentos para pasar, sepan o no, o tengan o no las condiciones vehiculares para hacerlo? De ahí el tema de que tocas es muy importante. Número 1, en la Ciudad de México hemos aumentado la vigilancia ambiental en los verificentros, pero aquí entra también el tema de corresponsabilidad. Absolutamente. Como ciudadano yo tengo que respetar el holograma que me corresponde con base en las emisiones de mi vehículo. Y por otro lado, si en algún momento se ofrece o se observa alguna irregularidad, pues sí es importante que en este momento nos puedan reportar. Hay un teléfono en cada verificentro que les permite enlazarlos de manera gratuita y directa a la Secretaría de Medio Ambiente. Pero lo que estamos viviendo el día de hoy, sin duda alguna, es el resultado de que tenemos 1.400.000 vehículos más circulando, que tenemos una acumulación de contaminantes, y aquí es donde vemos que, número 1, que yo diría, el programa Hoy No Circula se mantiene vigente, que no nos va a solucionar el problema, pero sí es una de las medidas que se tienen que tomar y tener un mayor control de las emisiones, de los límites de emisiones por holograma, como una de las medidas y dentro de una política pública integral que permita atender el problema de la calidad del aire de fondo. Otro, sin duda alguna, es el transporte público bajo en emisiones, como es el Metrobús. En la Ciudad de México tenemos 125 kilómetros que nos permiten reducir al año 240,000 toneladas de CO2. Son una serie de acciones que tenemos que tomar, pero de manera regional, porque este problema, sabemos científicamente, la contaminación viaja, entonces tenemos que atender el problema con responsabilidad y de manera regional, no es un problema exclusivo de la Ciudad de México. Oiga, secretaria, ayer el presidente anunciaba esta norma y el jefe de la ciudad decía es insuficiente. Esta norma, pues, otros que era la norma de verificación, usted señala no es suficiente. ¿Qué opina de esta medida que anunció el gobierno federal por un lado y por otro, qué hacer entonces? Ya nos está diciendo, pues sí, se debe de mantener el Hoy No Circula, pero ¿qué más? Porque estamos en plena contingencia. Y de ahí las medidas en donde se está incluyendo o se está
donde no hay una restricción a la circulación a hologramas 0 y 00 que anteriormente no teníamos. Nos parece que la propuesta que se hace para una norma emergente en donde justamente lo que se busca es hacer los límites de emisiones de los vehículos mucho más estricto, es una buena medida, pero tenemos que avanzar con, por ejemplo, los monitoreos en tiempo real en toda la megalópolis para saber de dónde y en qué cantidad están proveniendo los contaminantes de los otros estados. Necesitamos mayor inversión en transporte público de bajas emisiones como es el metro, el metrobús, infraestructura ciclista. Aquí en la Ciudad de México pues tenemos solo con Ecobici 30,000 viajes diarios en Ecobici. Entonces son una serie de medidas integrales que se tienen que llevar a cabo, unas en el corto plazo como es limitar o revisar los límites de emisiones, reitero, pero otras de mediano y largo plazo como es el transporte público, las gasolinas, la calidad de las gasolinas que se mencionaba al inicio del programa, para atender el problema de fondo. Si no, no lo vamos a hacer y se tiene que hacer de manera regional. Yéndonos a lo de corto plazo, y se lo digo porque todo ha sido parte de todos los discursos de los gobiernos, aumentar el transporte, invertir en transporte no contaminante, una mejor movilidad peatonal, etcétera, etcétera, pero y no sabemos cuándo va a suceder, pero yéndonos al corto plazo, que es, ¿ustedes cuál sería exactamente la sugerencia cuando se refieren a revisar las emisiones? ¿Volver a instaurar el doble no circula? Explíqueme muy bien cuál sería la medida inmediata. En esa revisión y de corto plazo revisar los límites de emisiones, le doy un ejemplo muy concreto. Para uno de los contaminantes que provoca el ozono son los óxidos de nitrógeno, son uno de los contaminantes que se miden cuando tú vas a verificar. Hoy en día se permiten 1,000 partes por millón. Entonces, la tecnología de los vehículos más nuevos nos permite reducir eso, o hay las emisiones reales, pues suelen ser alrededor de 60 y 100 partes por millón. Entonces habría que sin duda ajustar los límites permisibles o permitidos por cada contaminante a lo que es la realidad tecnológica hoy en día y del propio parque vehicular. A eso nos referimos cuando decimos hacer más estrictos los límites de emisiones. Y para ello hay una mesa de trabajo dentro de la megalópolis. Muy bien. Secretaria, ahora sí van a multar a los carros que el día de hoy quien tenga calcomanía verde y terminación 1 y 2 salgan. ¿Ahora sí se va a aplicar las multas o se va a seguir la medida que ayer anunció el jefe de gobierno? El día de hoy sí estaremos sancionando. El día de hoy, ojo, sí va a estar sancionando el gobierno. Y finalmente, ayer también comentábamos pues que el gobierno del Estado de México ya no quiere la basura del Distrito Federal, 8,000 toneladas. Si estamos preparados, ¿qué estamos haciendo con esa basura, secretaria? La Ciudad de México está preparada. Aquí lo importante es evidentemente atender los problemas de manera regional con una responsabilidad ambiental, no política, pero para ello la Ciudad de México y los ciudadanos no se van a ver afectados. Ya la Secretaría de Obras tiene un esquema para poder disponer de esos residuos. Los van a poner, ¿teníamos infraestructura en la Ciudad de México? ¿Exactamente cuál es el esquema? En este momento no se lo podría yo precisar, esa logística la lleva la Secretaría de Obras, pero estoy segura que con mucho gusto ellos se pueden precisar la información. Muy bien, Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, seguimos pendientes. Al contrario, muchas gracias por el espacio, muy buen día. Muy buenos días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.